Ok, entonces comenzamos con lo que es el sistema muscular, que forma parte de la coordinación motora. La coordinación motora entonces comprende el sistema esquelético, las articulaciones y el sistema muscular, que en conjunto van a formar palancas para generar movimiento. Los organismos no pueden generar movimiento solamente con los huesos. Los huesos no se pueden mover por sí solos, ellos necesitan de los músculos para poder moverse. Entonces vamos a describir qué es el sistema muscular. Este está constituido por órganos carnosos llamados, ¿cómo se llaman esos órganos carnosos? Constituidos por órganos carnosos llamados músculos. Llamados músculos. Y los músculos son órganos que están formados o que están constituidos por células alargadas. Las células de los músculos se caracterizan por ser alargadas, a diferencia de otros tipos de células que van más hacia la forma esférica, la forma plana, pero son pequeñas. Las células musculares son alargadas. Pueden ser de forma cilíndrica o de forma fusiforme, que cuando hablamos de forma fusiforme es cuando son largas y puntiagudas en los extremos. Tienen una elevada cantidad de filamentos citoplasmáticos y son las que se encargan del proceso de contracción muscular. Las células alargadas del músculo son las encargadas del proceso de contracción muscular mediante la participación de dos proteínas contráctiles que son la actina y la miosina. Esas son las proteínas contráctiles. Y esta contracción muscular va a ocurrir como respuesta a un estímulo externo. Vamos ahora a describir a las células del tejido muscular. Estas células son multinucleadas. Si hablamos, tenemos tres tipos de músculo, liso, cardíaco y esquelético. Hay uno de esos tres, hay uno que tiene una sola célula. El resto son multinucleados. O hay uno que puede tener una o dos células, de dos no pasa. Hay uno que tiene una célula, ahorita se los voy a describir. Y hay uno que tiene más de 3 núcleos. Por eso decimos que son células multinucleadas. Son de forma cilíndrica, tienen capacidad contráctil, y estas células del tejido muscular se les conoce como miocitos, fibras musculares, o también lo pueden encontrar con otro nombre que sería sarcómera. Lo van a encontrar como sarcómeras también. Entonces la célula del tejido muscular puede aparecerles de tres formas o con tres nombres: miocitos, fibras musculares o sarcómeras. Entonces ellas son así, son alargadas, son cilíndricas, pueden tener un solo núcleo, como por ejemplo aquí tiene un solo núcleo, o aquí en este caso que tiene dos núcleos. Entonces, de acuerdo al tipo de tejido, puede variar. En este caso, como hay células con un núcleo y células con dos núcleos, esto sería un tejido cardíaco. El tejido cardíaco es así, puede tener uno o dos núcleos. Ahora vamos con las características generales del músculo. El músculo tiene escasa sustancia extracelular. Es decir, que entre una célula y la otra, el líquido que se encuentra alrededor, ese líquido exterior, va a ser muy poco. El líquido que hay entre una célula y otra, por ejemplo, aquí tengo una célula, ya, que el mouse está un poquito malo. Tengo una célula y tengo otra. Esa zona blanca me representa el líquido extracelular. Entonces, el músculo se caracteriza por tener poca sustancia de esa, poca sustancia extracelular. Es muy vascularizado. ¿Qué querrá decir que son muy vascularizados?
Cuando decimos que son muy vascularizados, ¿a qué nos referimos? Cuando decimos que son muy vascularizados, ¿a qué nos referimos con eso? Que está provisto de vasos sanguíneos. Muy bien, abundante vasos sanguíneos. Cuando decimos que es muy vascularizado es porque abundan los vasos sanguíneos en esa zona. Y el músculo representa entre el 40 al 50% del peso corporal. Entre el 40 al 50% del peso corporal. Entonces, la masa muscular podemos ganar o perder masa muscular de acuerdo a la actividad o a la alimentación que llevemos. Por ejemplo, hay personas que tienen un régimen alimenticio para adelgazar. Entonces llega un momento en que incluso pesan más. ¿Por qué pesan más? Y si no entienden sobre el tema, incluso pueden deprimirse o sentirse mal por eso. Si se guían solo del peso, entonces se guían solo del peso y no entienden el proceso, pueden sentirse mal por eso. ¿Qué pasa? Cuando estás perdiendo grasa y estás consumiendo suficiente proteína y estás haciendo actividad física, entonces vas a ganar masa muscular y el músculo representa un peso dentro de nuestro organismo. Entonces estás perdiendo grasa, pero estás consumiendo abundante proteína y haciendo ejercicios, más que todo pesas. Con las pesas se gana masa muscular. Ahora con cardio sí se pierde grasa y puedes perder incluso hasta músculo. Entonces, esas personas que están siguiendo un régimen alimenticio, si no entienden sobre el tema, pueden incluso hasta abandonar la dieta porque creen que es que están aumentando de peso o que no les está funcionando la dieta. Y no es eso, sino que están perdiendo grasa y están ganando músculo. Entonces, ¿dónde se expresa eso entonces? En las medidas. Deben medirse. Están ganando músculo, están perdiendo grasa, pero deben estar bajando de medidas. No solamente en el peso se va, o sea, en la balanza va a estar representado eso, porque el músculo pesa, pueden estar ganando masa muscular. Dentro del músculo, aquí tenemos en esta imagen, el músculo entonces está formado por fibras musculares. Esas células son de esta manera, son así, alargadas. Se le da la impresión como cuando están haciendo carne desmenuzada, no sé si han hecho o han visto a su mamá haciendo carne desmenuzada, son muchas fibras, muchos, digamos que mechitas que salen. Así de esa forma son las fibras musculares, ellas son alargadas, son encargadas del proceso de contracción. Cuando el músculo está relajado, él es así, alargado, pero cuando se contrae, él va a recortar su longitud y va a aumentar su grosor. Un músculo contraído acorta su longitud y aumenta su grosor. Vamos ahora con las propiedades de los músculos. La primera propiedad es la irritabilidad. Cuando hablamos de irritabilidad nos referimos a que los músculos tienen la capacidad de responder a un estímulo. ¿Cómo va a ser esa respuesta? Esa respuesta va a ser mediante una contracción. Ellos responden a un estímulo ejecutando una respuesta, que esta respuesta va a ser la contracción. Al realizar la contracción, el músculo entonces se va a mover. Porque si, por ejemplo, yo hago un movimiento de flexión, se está contrayendo mi bíceps, pero se está relajando mi tríceps. Entonces, al contraer un músculo, que es el bíceps, yo estoy ejecutando el movimiento de flexión. Tenemos otra propiedad que es la de contracción. Todos los músculos son capaces de contraerse. Esto consiste en acortar la longitud y aumentar el grosor de la fibra muscular. Como en la imagen anterior, cuando el músculo está contraído, él se acorta y aumenta su grosor. Esto, como lo pueden observar, si ustedes, por ejemplo, hacen presión sobre los gemelos en la pierna, en la parte de atrás de la pierna, abajo. Cuando ustedes hacen presión pueden
observar cómo se contrae esa zona. Ella se recoge cuando hace el movimiento de contracción. Ya luego cuando dejan de afincar el pie, él vuelve a relajarse ese músculo. Vamos ahora con la propiedad de extensibilidad, que es la capacidad de extenderse ante la aplicación de una fuerza. ¿Cómo va a ser esa aplicación de una fuerza? Si, por ejemplo, yo aplico una fuerza que sería contraer el bíceps para ejecutar la flexión, este músculo de acá, que es el tríceps, él se va a relajar, él se va a extender. Entonces, uno se contrae, esa sería la fuerza que estoy aplicando, y el otro se va a relajar. En eso consiste la extensibilidad, que cuando un músculo se contrae, el otro se va a relajar o se va a extender. La elasticidad es la capacidad de recuperar su forma inicial una vez concluida la contracción. Es decir, luego que el músculo está contraído, él puede volver a su estado original. Y la tonicidad es la capacidad de conservar un estado prolongado de semicontracción. ¿A qué nos referimos con tonicidad? Cuando tenemos los músculos definidos, cuando los músculos están definidos, ¿qué aspecto dan? De que el músculo siempre está contraído. Por ejemplo, las personas que tienen el abdomen marcado, que tienen, ¿cómo le dicen aquí? Los coquitos, que tienen los coquitos. Siempre se va a observar o va a dar la impresión de que eso está contraído. Entonces eso es tonicidad, que mantiene ese estado prolongado de semicontracción, cuando los músculos están definidos, están tonificados. En eso consiste la tonicidad. Vamos ahora con las funciones de los músculos. La primera función es la locomoción. ¿A qué se refiere esa palabra? Locomoción. ¿Locomoción qué es? ¿Generar qué? Los músculos que me generan en el organismo. Cuando hablamos de locomoción nos referimos a movimiento, nos referimos a movimiento. Locomoción es la capacidad de los músculos de proporcionar movimiento. ¿Cómo van a proporcionar movimiento? Formando palancas con los huesos. Motilidad de los órganos es otra de las funciones. Motilidad de los órganos internos, por ejemplo. Por ejemplo, en nuestro sistema digestivo, ¿cómo creen ustedes que el alimento se va desplazando por todo ese sistema digestivo? O sea, no es que yo consumí el alimento, bebí agua y él bajó solo. Eso no ocurre así. ¿Cómo va ocurriendo eso? O por ejemplo, en el estómago, ¿cómo se mezcla el bolo alimenticio con los jugos gástricos, con los jugos pancreáticos? Eso ocurre gracias a los movimientos que se realizan en esos órganos internos, que nosotros no los sentimos, no sabemos que están ocurriendo porque son movimientos involuntarios, pero están allí presentes porque el tejido muscular que hay allí realiza movimientos de contracción involuntarios. Entonces, por ejemplo, en el sistema digestivo ocurren movimientos peristálticos que permiten la mezcla de los jugos gástricos con el bolo alimenticio. Ocurren movimientos de propulsión que van moviendo el alimento, o ya en ese caso en el estómago ya sería el quimo, cuando se mezcla el bolo alimenticio con los jugos gástricos, ya el quimo pasa a los intestinos mediante movimientos de propulsión. Entonces, esa es una de las funciones de los músculos también, promover la motilidad de los órganos. Otra función es que son almacén de glucógeno. Al ser almacén de glucógeno, podemos decir entonces que son también almacén de energía. ¿Por qué? Porque del glucógeno podemos obtener o se obtiene la glucosa, y la glucosa es fuente de energía. Entonces, el glucógeno es un almacén de energía en nuestros músculos. A partir de allí podemos obtener glucosa que nos sirve de gasolina para nuestro organismo, para nuestras actividades diarias. Los músculos son fuente de calor.
Los músculos son termorreguladores. Porque, ¿qué pasa cuando nosotros sentimos frío? Cuando sentimos frío, ¿qué hacen nuestros músculos? ¿Qué hacen nuestros músculos cuando sentimos frío? Estamos en bajas temperaturas, no tenemos con qué abrigarnos. Nuestros músculos tiemblan, ¿verdad? Nuestros músculos, comenzamos a titiritar, así se llama eso, tiritar. ¿Qué pasa? Nuestros músculos comienzan a hacer movimientos de contracción y relajación rápidos para provocar calor en nuestro cuerpo. Entonces ellos nos aportan calor de esa manera. Esto sería un mecanismo de autorregulación. El tiritamiento es un mecanismo de autorregulación que realizan los músculos. Entonces estas son las funciones básicas de los músculos: locomoción, motilidad de los órganos, almacén de glucógeno y fuentes de calor. Comenzamos ahora con los tipos de músculos. El primer tipo de músculo, un momento, antes de comenzar con los tipos de músculos, en la página 59, en la 59, deberían de haber llenado esto aquí. Lo voy a regresar. En la 59 llenen las propiedades de los músculos, que eso está allí vacío, está vacío. Llenen la segunda, sería contracción, así el orden en que están allí: contracción, extensibilidad, elasticidad y tonicidad. Esas son las propiedades. Y está también la 7.4, que son los tipos de músculo. Ahí iría, el primero es estriado, el segundo es liso y el tercero es cardíaco. Vamos a continuar entonces. Seguimos con los tipos de músculos. En primer lugar tenemos al músculo esquelético. El músculo esquelético, también conocido como tejido muscular estriado. Aquí en esta imagen tenemos los tres tipos de músculo. Tenemos la célula muscular cardíaca, la célula muscular esquelética y la célula muscular lisa. La cardíaca y la esquelética son muy parecidas en su estructura, ambas son cilíndricas. La diferencia es que la muscular cardíaca va a tener 1 a 2 núcleos, en este caso aparece uno solo, pero puede tener 2 núcleos también. Y la célula muscular esquelética es multinucleada, puede tener varios núcleos. Y la célula muscular lisa, ella tiene un solo núcleo y es fusiforme, ella es alargada y puntiaguda en los extremos. Cuando hablamos del tejido muscular estriado, a ese se le conoce como esquelético porque él está unido directamente a los huesos mediante los tendones. Este tejido muscular estriado está insertado a los huesos, son de contracción rápida y voluntaria, y en sus extremos se encuentran cubiertos por los tendones. Si hablamos de que la contracción es rápida y voluntaria, si es voluntaria, nosotros la podemos controlar o no la podemos controlar. Ya les voy a decir dónde pueden encontrarla. Por aquí me están preguntando dónde se encuentra el tejido muscular liso. Ya les voy a decir dónde. ¿Dónde? A ver, si es voluntaria, ¿la podemos controlar? Sí, podemos controlar cuando es de contracción voluntaria. Nosotros podemos dominar eso. Entonces, este tejido muscular o estos músculos se encuentran recubiertos por tendones. Los tendones son capas membranosas de tejido conjuntivo, los cuales están formados por colágeno y elastina. Están formados por colágeno y elastina. Se encuentran envolviendo al músculo, a las fibras y a las fibrillas. Y al encontrarse en los extremos del músculo van a ser quienes permitan ese punto de unión
o quienes realizan ese punto de unión del músculo con los huesos. Vamos con los componentes de una fibra muscular esquelética, o los componentes de una sarcómera. Tenemos la membrana celular, en este caso se va a llamar sarcolema, la membrana celular se va a llamar sarcolema. Tenemos a los túbulos T, estos túbulos T están asociados con el sistema nervioso, son los encargados de recibir los estímulos nerviosos. Tenemos el citoplasma, en este caso se va a llamar sarcoplasma, y las mitocondrias, que se llamarían en este caso sarcosomas. Tenemos miofibrillas, estas son abundantes de forma tubular y cilíndrica. Vamos a colocar todo aquí con la imagen. Las miofibrillas, ellas son abundantes. En una célula o en un miocito, sarcómera, cualquiera de las tres formas que lo quieran llamar, van a haber abundantes miofibrillas. Esas miofibrillas tienen forma tubular, cilíndrica, son alargadas y en ellas pueden observar bandas claras y bandas oscuras. Las bandas claras están representadas por los filamentos gruesos y las bandas oscuras están representadas por los filamentos delgados. Si ustedes se fijan, se ven zonas más claras y más oscuras, al igual que aquí. Aquí ustedes ven una zona clara, una zona oscura, que son como anillos. Esos son los filamentos gruesos y filamentos delgados. Nos vamos a encontrar con iones de potasio, fósforo, magnesio, vamos a encontrar oxígeno y enzimas que favorecen el proceso de contracción muscular. Tenemos un retículo endoplasmático, en este caso se llama retículo sarcoplásmico. Este contiene numerosos sacos vesiculares que almacenan y regulan el calcio. Tenemos los túbulos T, son estos de color amarillo, todos estos de color amarillo, que como ven, ellos sobresalen por el sarcolema. Sobresalen por el sarcolema, que es la membrana celular. ¿Por qué sobresalen? Porque ellos son los que van a recibir ese impulso nervioso para poder ejecutar una respuesta por parte del músculo. Entonces los túbulos T son los que están relacionados con el sistema nervioso. Ellos se encargan de la conducción de los impulsos nerviosos. Tenemos proteínas contráctiles, que son la actina y la miosina, las que se encargan del proceso de contracción muscular. Y en el músculo nos vamos a encontrar con algunas sustancias como glucógeno, mioglobina, agua, ácido láctico, ATP y fosfocreatina, que son necesarias para el proceso de contracción muscular. Entonces, todos estos son los componentes de la fibra muscular, del miocito o de la sarcómera. Aquí, por ejemplo, en esta imagen observamos un núcleo. Este es un tejido muscular esquelético. Aquí hay un solo núcleo, pero como es un corte de ese tejido muscular o de esa fibra muscular esquelética, allí nos vamos a encontrar con muchos más núcleos. ¿Por qué las células cardíacas y esqueléticas poseen múltiples núcleos? Esto se va dando durante el desarrollo embrionario. Durante el desarrollo embrionario se va dando esto, la disposición de los núcleos. Entonces, recordemos que cada tejido es diferente. Entonces, esa es una de las características que lo va a diferenciar o mediante lo cual podemos diferenciar un tipo de célula con la otra. Así como tenemos numerosos núcleos, en esa fibra también tenemos numerosas mitocondrias. Si se fijan, hay muchas mitocondrias. ¿Esto es por qué? Porque en el músculo ocurren procesos anaeróbicos y necesitan de energía. El músculo para moverse, para que ocurra esa contracción, necesita también de mucha energía. Y las mitocondrias son las que nos aportan esa energía. Además de esto, recordemos que la piel siempre se va regenerando, el músculo siempre se va regenerando. Y entonces, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo se forma la masa muscular?
por medio de la división celular. ¿Y qué es, en dónde o en qué zona se da ese proceso de división celular? Ese proceso de división celular, ¿dónde se da? En los núcleos, ¿no? En los núcleos es donde se da el proceso de división celular, por eso es necesario, o por eso esas células son así, que hay abundante cantidad de núcleos. Generalmente son, en la esquelética son 3 o 4 núcleos. En la cardíaca es 1 o 2 y en la lisa es un solo núcleo. Bien, continuamos. Continuamos ahora con el músculo liso o visceral. Para los que me preguntaban dónde encontramos el músculo liso. Si se llama músculo liso o visceral, ¿dónde estará ubicado ese músculo? Liso o visceral, ¿dónde lo podemos encontrar? Podemos encontrar en los órganos internos, en las vísceras, principalmente los órganos del sistema digestivo. Vamos, como ya viene el receso, vamos a dejarlo hasta aquí. Quedamos entonces que este músculo lo podemos encontrar en los órganos internos, principalmente lo del sistema digestivo. Este músculo liso se caracteriza por ser un tejido de células alargadas y afiladas en los extremos. Cuando las células son de esta forma, se les conoce como fusiformes. Son células fusiformes que son alargadas y puntiagudas o afiladas en los extremos. Estas células musculares lisas tienen un núcleo central, son estructuras laminares, planas y elásticas. Estas son, a diferencia de las otras que son cilíndricas, estas son planas. Son de contracción involuntaria, lenta y de larga duración. Y como les dije, lo podemos encontrar en las vísceras. Estas tienen contracción involuntaria, es decir, la podemos controlar o no. ¿Las podemos controlar o no? No las podemos controlar, no podemos controlar su contracción. Es lenta, a diferencia del músculo estriado, que es rápida su contracción, aquí su contracción es lenta y es de larga duración. Son contracciones de larga duración. Por eso el proceso de digestión tarda de 6 a 8 horas. ¿Por qué? Porque ese movimiento que se va dando a través del sistema digestivo es gracias al músculo liso, y ese músculo liso, los movimientos que realiza son lentos. A ver, por aquí Adriano me dice que hay dos tipos de músculos lisos, multiunitario y unitario. ¿Cómo sería eso? Multiunitario y unitario. ¿Cómo sería eso, Adriano? Multiunitario y unitario. Ustedes saben cuando ustedes están comiendo anticucho con su pancita, la pancita que creen ustedes que es, eso forma parte del músculo liso, eso forma parte del músculo liso. Y el corazón sería, el corazón que es el anticucho, sería músculo cardíaco. Así que vean la diferencia entre los dos. El anticucho es músculo cardíaco, porque es del corazón. Entonces aquí tenemos las células del músculo liso, ellas son diferentes a las otras, ellas son alargadas, puntiagudas y tienen un solo núcleo. Continuamos entonces. Vamos ahora con el músculo cardíaco.
Este músculo cardíaco, conocido también como miocardio, lo vamos a encontrar en el corazón. Las células de este tipo de músculo son parecidas a las del músculo esquelético, son alargadas, son cilíndricas, tienen sus bandas claras y bandas oscuras, pero la diferencia es que estas tienen uno o dos núcleos. El esquelético es multinucleado, las del corazón tienen uno o dos núcleos. Más de ahí no van a pasar. A ver, por aquí Adriano, que me estaba mencionando anteriormente sobre el músculo liso multiunitario y unitario, me dice, cada fibra se contrae independientemente de las otras, eso es el músculo liso multiunitario. Eso sería, ya se los voy a representar con una imagen, vamos a buscar, me voy a regresar un momento. Eso sería así. Recordemos que en el músculo hay varias fibras, entonces, cuando me dice que es multiunitario, es cuando cada una de estas fibras se contrae sola. Y unitario es cuando trabajan en conjunto. Sería eso. Multiunitario cuando cada una se contrae por sí sola o en diferente momento. Y unitario cuando todas se contraen al mismo tiempo. Volvemos entonces al músculo cardíaco. Ajá, el músculo cardíaco es de contracción rápida e involuntaria. Al ser involuntario, entonces no lo podemos controlar, no podemos controlar eso. Y es rápida, por eso los latidos del corazón son los movimientos de contracción y relajación de las válvulas del corazón. Entonces, ocurren alrededor de 72 contracciones por minuto. O sea, los latidos son alrededor de 72 latidos por minuto. Y este tejido muscular se encuentra formando el corazón, como ya les había mencionado. Ya que hemos descrito los tres tipos de tejido muscular, vamos a establecer comparaciones. A ver, si hablamos en cuanto a la contracción, el músculo esquelético es de contracción rápida, el liso es de contracción lenta y el cardíaco es de contracción rápida. Si hablamos en cuanto a tipo de fibra, el músculo esquelético es una fibra de forma cilíndrica, alargada. El liso es plana y fusiforme, que sería afilada en los extremos. Y el cardíaco también es cilíndrico. Si hablamos de la cantidad de núcleos, el esquelético es multinucleado, el liso tiene un solo núcleo y el cardíaco tiene 1 a 2 núcleos. Y si hablamos de la contracción voluntaria en el esquelético, involuntaria en el liso y en el cardíaco. Aquí tenemos la fibra muscular cardíaca, es alargada también, cilíndrica, y podemos encontrarnos con 1 o 2 núcleos. Aquí en todas las que aparecen hay un solo núcleo, pero puede tener 1 a 2 núcleos. ¿Qué pasa cuando ocurre un infarto, por ejemplo? Cuando ocurre un infarto se daña esa fibra muscular, se va a dañar el miocardio. Es infarto al miocardio. Se dañan esas fibras musculares. Vamos con el proceso de contracción muscular. Este proceso de contracción muscular va a ocurrir gracias a la presencia de cambios químicos, eléctricos y térmicos. Estos cambios químicos, eléctricos y térmicos me representan a los estímulos. Estos me representan a un estímulo nervioso que se va a ir transmitiendo como un impulso nervioso a través de los túbulos T. Los túbulos T son los que están asociados al sistema nervioso. Para que se dé la contracción muscular, debe estar presente el calcio en el medio extracelular y en el medio intracelular.
Aquí cuando me dice presencia de calcio en el sarcoplasma, recordemos que el citoplasma de la fibra muscular se llama sarcoplasma. Entonces debe haber calcio tanto en el medio extracelular como en el medio intracelular. ¿Por qué calcio? Recordemos que el calcio es el que me promueve todo lo que es el sistema nervioso. Toda esa transmisión del impulso nervioso está promovida por el potencial de acción que me pueda generar el calcio. Y debe haber ATP en el medio intracelular. ATP, esto es adenosín trifosfato. Adenosín trifosfatos. Tiene adenina, fosfato, por eso es adenosín trifosfato. Adenina y fosfatos, grupo fosfato. Tenemos el ADP también, que es adenosín difosfato. El ATP es la molécula de energía. Esa molécula de energía me la va a generar las mitocondrias. Por eso los músculos tienen abundantes mitocondrias, porque necesitan de mucha energía para realizar el proceso de contracción. Esa energía me la aporta el ATP. Entonces, ¿por qué se necesita calcio y además otras sustancias? Se necesitan otras sustancias como por ejemplo la fosfocreatina, para obtener de ella el fosfato necesario para que se adhiera al ADP y me forme el ATP que me promueva esa contracción. Para que se dé la contracción muscular se necesitan dos proteínas, la actina y la miosina, las cuales son las proteínas contráctiles. El proceso de contracción muscular no es más que el desplazamiento de la actina sobre la miosina. Estas proteínas están unidas, entonces al ocurrir el proceso de contracción lo que ocurre es que la actina se desplaza sobre la miosina. ¿Y quién me va a promover ese movimiento? Me lo va a promover el ATP. Pero para que ocurra se necesita la presencia del ATP. ¿Cómo ocurre esto? Se toma del medio extracelular el fósforo que me haga falta, se une al ADP, lo que va a provocar ese movimiento, ese desplazamiento. Ya cuando termina el proceso de contracción, lo que ocurre es que vuelve la actina a su lugar de origen. Entonces, básicamente la contracción muscular es eso, que el filamento de actina se desplaza sobre la miosina gracias a la acción del ATP, que es una molécula de energía. Para que ocurra esto, debe haber un cambio en el potencial de acción que va a estar reflejado por los niveles de calcio, y eso es lo que me va a generar ese impulso nervioso que va a provocar esa respuesta que va a ser ese movimiento de la actina sobre la miosina. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Continuamos? ¿O quieren aportar algo? Vamos ahora con el proceso de fatiga muscular. Fatiga muscular es cuando nuestro músculo comienza a sufrir algún tipo de daño. La fatiga muscular es el alargamiento del músculo y la pérdida de la contracción. Cuando nuestros músculos comienzan a perder esa capacidad de contraerse, esa capacidad de generar o ejecutar esa respuesta, esto se le conoce como fatiga muscular. Las causas de esto son, en primer lugar, el agotamiento de la fosfocreatina. Si se agota la fosfocreatina, entonces no va a haber una fuente una fuente adecuada de ese fósforo que me falta o de ese grupo fosfato que me falta para que el ADP pase a ser ATP. Entonces, si no tengo ATP, ¿cómo va a ocurrir la contracción si no tengo energía para que ocurra? Agotamiento de las sustancias necesarias para las mitocondrias. Las mitocondrias se encuentran dentro del músculo y ellas, al igual que las células, ellas tienen su membrana, tienen su líquido interno, tienen su matriz mitocondrial, donde tienen una sustancia parecida al citoplasma. Entonces, si no hay las sustancias necesarias que entren y salgan de las mitocondrias, esto va a provocar un desequilibrio.
Por lo tanto, no va a ocurrir todo el proceso de respiración celular, no va a ocurrir la producción de ATP, que es necesario para el proceso de contracción. La deficiencia de oxígeno. Si hay una deficiencia de oxígeno, entonces las células la glucosa, por ejemplo, no se va a oxidar. Si la glucosa no se oxida, no me va a formar el ácido láctico, que este ácido láctico se acumula en los músculos y hace que la actina y la miosina se contraigan. Si el ácido láctico no se acumula, entonces la actina y la miosina no se va a contraer. ¿El músculo puede morir por falta de oxígeno? Sí, el músculo puede morir por falta de oxígeno. Todas nuestras células tienen que estar oxigenadas. Y si hay una deficiencia de oxígeno, entonces va a haber mayor presencia de dióxido de carbono y eso lo que hace es intoxicar nuestras células. Por ejemplo, el ácido láctico que se acumula en los músculos. ¿En qué momento ustedes tienen ácido láctico acumulado en los músculos? Si, por ejemplo, ustedes hoy tuvieron, después de un año, tienen educación física. Después de un año tienen educación física y la profesora Catherine les pone ejercicios a morir. ¿Cómo creen ustedes que van a amanecer mañana? ¿Cómo creen ustedes que amanecen mañana? Adoloridos, ¿verdad? Le van a doler los músculos, van a tener la sensación de que sus músculos están contraídos. Eso es por la acumulación de ácido láctico. Eso viene por un proceso anaeróbico que realiza el músculo que se llama glucólisis, donde se oxida la glucosa para formar el ácido láctico. Ese se acumula en los músculos y provoca que la actina y la miosina se contraigan. Eso se pasa con ejercicio, a veces se va pasando poco a poco, pero la manera más rápida de que pase es haciendo ejercicio, moviéndote a veces esos músculos. Entonces, si ese ácido láctico no se acumula o no hay presencia de ácido láctico, entonces la actina y la miosina no se contraen, por lo tanto va a haber fatiga muscular. Continuamos. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, la mitocondria tiene también su membrana, tiene su matriz mitocondrial que vendría siendo como su citoplasma. Entonces, es necesario que ocurra ese intercambio de sustancias desde el medio externo de la mitocondria hacia la matriz mitocondrial. Si no ocurre, no se puede formar, por ejemplo, el ATP. El ADP no se va a unir a ese grupo fosfato para formarme el ATP que lo necesito. Porque ocurre el atrofiamiento muscular. Cuando se rompe ese tejido muscular por una sobrecarga de entrenamiento, por ejemplo, se genera el daño muscular. Allí es cuando se rompe el músculo, el atrofiamiento. Se rompe el músculo o se mantiene siempre relajado. Recordemos que hay una ley de la evolución que se llama ley del uso y desuso. Órgano que no se usa se atrofia. Entonces, si por ejemplo una persona está en constante sedentarismo, no hace ningún tipo de actividad física, entonces el músculo prácticamente dice, ¿qué estoy haciendo aquí si no estoy cumpliendo ninguna función? Entonces el músculo se atrofia. También va a perder su capacidad de contraerse. Continuamos. Vamos ahora seguimos con los factores que causan o los factores de riesgo de la fatiga muscular. ¿A qué nos referimos con Cuando hablamos de factores de riesgo, nos referimos a aquellas situaciones que nos hacen propensos a sufrir alguna enfermedad, a sufrir alguna afección. En este caso sería aquellas situaciones que nos puedan causar la fatiga muscular. La primera sería la actividad excesiva. Recordemos que todo en exceso es malo. Podemos realizar actividad
Podemos realizar ejercicios a diario, pero tampoco sobrecargarnos de entrenamiento porque entonces vamos a dañar nuestros músculos. No podemos recargarnos tampoco de actividad. La malnutrición. Todos los nutrientes, todo lo que necesitamos para que nuestras células funcionen adecuadamente, ¿de dónde lo obtenemos? Lo obtenemos de nuestra dieta alimenticia. Cuando hablamos de dieta alimenticia, no, o sea, las personas tienen la mala concepción de que dieta es para rebajar, para adelgazar. No. Cuando hablamos de dieta alimenticia es una alimentación balanceada. Ahora, un régimen alimenticio para adelgazar es una cosa, un régimen alimenticio para aumentar de peso es otra cosa. Entonces, si no tenemos una dieta adecuada, no vamos a obtener los nutrientes necesarios que necesitan nuestras células para su correcto funcionamiento. Por lo tanto, si nos alimentamos mal, si no consumimos, por ejemplo, suficiente cantidad de proteínas, entonces nos va a faltar la masa muscular. Nuestra masa muscular va a ser muy baja. Tenemos el índice de masa corporal, que eso representa la masa muscular, la masa que tenemos en grasa también. Entonces, mediante una correcta nutrición, es que vamos a mantener todas nuestras células, no solo las del sistema muscular, las vamos a mantener saludables. Desórdenes respiratorios. Recordemos, nuestros músculos necesitan oxigenarse. O sea, si hay un desorden respiratorio, no tenemos la suficiente cantidad de oxígeno para que se oxide la glucosa y ocurra el proceso de glucólisis o el proceso de glucogenólisis también es necesario. Entonces, si hay una afección respiratoria, no vamos a obtener suficiente cantidad de oxígeno para oxigenar nuestras células. En el asma, los bronquios se cierran. Entonces, cuando tenemos asma nos cuesta respirar, nuestra respiración es muy deficiente. Los desórdenes circulatorios. Cuando hablamos de desórdenes circulatorios, ¿a qué nos referimos, por ejemplo? Cuando hablamos de desórdenes circulatorios, ¿quién me puede dar un ejemplo de un desorden circulatorio? Si hay un desorden circulatorio, recordemos que a través de la sangre, por ejemplo, el sistema digestivo absorbe los nutrientes. ¿Y para dónde se van esos nutrientes? Se van hacia el torrente sanguíneo, y de ahí el torrente sanguíneo lo lleva a las diferentes zonas donde sea necesario. Entonces, si hay un desorden circulatorio, no va a haber la correcta distribución de esos nutrientes a todas las células de nuestro cuerpo. Por ejemplo, los productos catabólicos, los productos de las reacciones enzimáticas no se distribuyen adecuadamente, entonces no llega todo lo que se necesita. Por ejemplo, no va a llegar la glucosa a nuestras células para proporcionar esa energía. Un aneurisma es cuando se forma como un globito de sangre en una arteria hasta que esto revienta. Entonces va a tapar el flujo sanguíneo, ese aneurisma va a tapar el flujo sanguíneo. Si el aneurisma está ahí tapando el flujo sanguíneo, no va a llegar oxígeno al resto de nuestras células. Infecciones. Hay infecciones que pueden llegar a nuestros músculos, atraviesan la piel, luego llegan a nuestros músculos y pueden llegar incluso a los huesos. Entonces, una infección puede causar daño al tejido muscular, dañando las proteínas contráctiles, y esto va a causar la fatiga muscular. Factores psicológicos. Si una persona está, por ejemplo, deprimida, ¿ustedes creen que esa persona va a salir a correr o se va a mover de su cama, se va a poner a hacer alguna actividad? ¿Ustedes creen que va a hacer eso? Una persona con depresión, una persona, por ejemplo, con frustraciones, inquietud, le provoca es estar en su cama, ¿no? Echado en su cama sin hacer nada, entonces no está generando la actividad necesaria para que esos músculos trabajen.
Una deficiencia hormonal también es un factor de riesgo. Por ejemplo, la hipersecreción o hiposecreción de algún tipo de hormona puede afectar el normal desarrollo de todo el tejido muscular, de todo el sistema muscular. Por ejemplo, si tenemos problemas, si una persona tiene diabetes, allí hay un problema con la glucosa. Allí hay un problema con la glucosa. Entonces recordemos que la glucosa es necesaria para proporcionar energía para el músculo. Entonces ya por allí vendría algún tipo de problema para el músculo. Posturas incorrectas. Las posturas incorrectas nos pueden causar fatiga muscular o incluso mantener al músculo contraído durante mucho tiempo, y esto a la larga va a causar un daño que puede traer como consecuencia la fatiga muscular. Por ejemplo, no sé si con ustedes tuve clase la semana pasada, antepasada creo que fue, que andaba con tortícolis, que no me podía mover de este lado. Bueno, eso es por posturas incorrectas. Creo yo que ese dolor se me está generando por lo del mouse, que paso toda la mañana aquí con el mouse, con el brazo aquí extendido con el mouse. Entonces, por posturas incorrectas también podemos tener algún tipo de daño muscular. Por ejemplo, aquí, en esta imagen que me representa un músculo saludable, donde en sus vasos sanguíneos, por ejemplo, vamos a tener glóbulos rojos, vamos a tener plaquetas, glóbulos blancos, pero si ese tejido sanguíneo que va pasando por esos músculos se daña, se infecta, a la larga me va a causar algún tipo de daño muscular, me va a infectar el músculo, por lo tanto el músculo se va a dañar. El adormecimiento de los músculos, eso se da por falta de calcio. El adormecimiento de los músculos es por falta de calcio. Esto tiene que ver con el sistema nervioso, el adormecimiento de los músculos. Cuando hay falta de calcio podemos presentar muy seguido calambres o que sentimos que se nos duerme algún miembro de nuestro cuerpo. Eso es por falta de calcio. Y recordemos que el sistema nervioso se mueve gracias al calcio. El calcio es quien me va a generar esos potenciales de acción. Bien, con esto terminamos lo que es el sistema muscular.